En un grupo tan mortífero no hay margen de error y cada partido es una batalla y cada batalla puede llevarte a terminar con tu vida metafóricamente hablando, evidentemente, en el caso de la vida de una selección en la Eurocopa. Polonia cayó pese a alguna de sus figuras, pese a su esfuerzo y pese a que, bueno, intentó e hizo lo que pudo. Pero realmente cayó contra una selección más preparada, que se vio más aceitada, que se vio con mejores individualidades y que finalmente le ganó por 2 goles de diferencia, cuando uno podría pensar que era un encuentro directo que iba a estar mucho más peleado. Austria hizo la tarea, cumple con su rol de una especie de sorpresa que debería ser en esta competencia y se queda con vida tanto de cara a la clasificación para los mejores terceros, como de cara, y esto cuidadito, a poder jugar un buen partido contra Países Bajos y dependiendo de los resultados, terminar metiéndose segundo. Así que, sin más preámbulos, análisis entrópico. Polonia 1, que me da mucha pena Lewandowski al final. Últimamente me dan pena los dos que pierdan, ¿eh? Contra Austria 3, que jugaron bien, que tuvieron sus momentos y sus momentos, pero que a simple vista cumplieron muy con las expectativas que yo tenía. El partido se manejó como todos nos esperábamos, Austria con la posesión, al menos en un principio, y Polonia esperando. Inclusive el técnico polaco decidió poner un doble 5, entre comillas, con Piotrowski y Slis, que es un poco más defensivo que el que jugó contra Holanda. O sea que sí buscó tener mayor contención y poder jugar de contraataque. Quizás el problema que tuvo fue que tenía dos puntas, más los dos carrileros, que no están tan adelantados, y por tanto, para contraatacar no tenía tanto poder de vertiginosidad. Podía llegar a tener un pelotazo un central y que le agarre Piatek para jugar con Buxa, pero de ahí en más no había mucho más juego. Hasta que llegaron los laterales tenían que esperar mucho más tiempo y entonces los contraataques que se pudieran generar no tenían tanto sentido. O sea que le faltaba un llegador. La realidad es que Austria empezó bastante bien, manejó la pelota, se nota que es un equipo trabajado y quizás contra Francia no fue tan peligroso, sentí que fue un equipo un poco más aburrido, pero la realidad es que este partido se notó mucho de los jugadores que habían tenido minutos en el anterior, cómo pudieron jugar mucho mejor. Por ejemplo, Buene, que en relato le dicen Buina, pero la verdad que yo lo pronuncio como está Spanglish, porque no sé si ustedes lo van a entender, lateral izquierdo del Morochito, tuvo muy buena capacidad de desborde, cosa que en el partido anterior había demostrado, pero no tanto. Desborde que ejecutaba de la mano de muchísimos jugadores que le permitían desbordar a través de pases o triangulaciones. Grealish estuvo mucho mejor, distribuyó la pelota, hizo que el juego se ponga más peligroso, con pases interesantes entre líneas. Baumgartner muy bien todo el partido, más que nada el segundo tiempo, que después vamos a mencionar sus intervenciones más importantes, pero durante el primer tiempo también desmarcándose, estando en esa zona media donde están los doble 5 del rival y molestando constantemente. Laimer más desaparecido, quizás esta vez jugó más descentralizado y eso lo perjudicó. Y para mí, más allá de que también tuvimos a Savitzer, que no me gustó para nada, yo siento que Savitzer recibía muchas pelotas por banda, pero de ahí en más, centros malísimos, cosa que para mí perjudicaba mucho al equipo, aunque al principio, como no tiraba centros él y lo desbordaba en Buene, terminaba siendo un poco útil. Pero acá el que para mí fue la clave fue Arnautovic, que reemplazó a Gregorich del partido anterior y que tuvo para mí intervenciones muy buenas. Al principio del partido ganó una pelota aérea que generó una contra buenísima, que después desperdició a Savitz, por cierto. Después, pivoteando excelente. Siempre ganándole a los centrales, manejándose bien con conducciones, con gambetas, abriendo la cancha, favoreciendo un juego dinámico. Tremendo cómo participó del juego y cómo favoreció al equipo constantemente. Inclusive, termina siendo importante también el un gol en el segundo tiempo. El primer gol es muy curioso porque Austria dominaba la pelota, sobrepasaba a su rival. Dentro de todo no había generado ocasión tan clara todavía, pero sí estaba siempre presente, como digo, con los deportes de Mbuene. Pero quizás respondía Bednarek, que fue el mejor central polaco, que sabemos muy bien que es un jugador de bastante jerarquía, ahora es jugar la Premier este año. También estaba Küber por el otro lado, que está un poco impreciso, pero que también te puede despejar. Digamos que ponía en sostenida con su arquero, con sus centrales, y de todas formas no lograba frenar a su rival, que principalmente al Polonia tener solamente un carrilero y no tener nadie que lo ayude, justamente el 2 contra 1, Savitzer con Buene, lo superaban. Un tiro lateral, o sea, un lateral común de esa zona donde estaba en Buene, sube Austria. Deciden hacer la jugada preparada y tener una posibilidad de que cabeceen los centrales. Va Trauner, que no puede en la primera, pero tras el despeje, la vuelve a agarrar Buene, que desborda nuevamente, mostrando su velocidad inicial, que fue tremenda. Después se apagó, pero bueno, en ese momento del partido está haciendo la figura. Tiene un centro al primer palo para que Trauner, ahí sí, cabecee y mete 1-0. No fue un gol que tenga que ver con un juego súper colectivo, pero sí tuvo dos cuestiones. Por un lado, se repite la característica de juego por izquierda, cosa que es lo que estaba haciendo mucha Austria.
también tiene que ver con que fue una jugada preparada y también tiene que ver con un desborde individual de Buen, que era un jugador que está teniendo un buen partido hasta ese momento. O sea que si bien no tiene que ver tanto con todo el juego colectivo de mediocampo que estaba teniendo el equipo, sí tiene que ver con ciertas virtudes y ciertas maneras de jugar que tenía Austria. Algo interesante que recalcó muy bien Baravale, comentarista de ESPN, que creo que el otro día también había elogiado lo que había dicho, pero no me acordaba su nombre y esta vez sí me lo acuerdo, así que quiero darle el crédito, fue el hecho de cómo Seidwald, mediocampista central, que acompañaría a Grealish, se centralizaba, o sea, se ponía como un central por derecha, haciendo que se vuelque mucho más al ataque los laterales, tanto Buene, pero también Post. Que a mí Post no creo que haya tenido intervenciones tan interesantes, pero la realidad es que sí tuvo recuperaciones altas o momentos en los que incomodó la salida. Zalewski, que había tenido un buen partido contra Países Bajos, no tuvo un buen partido este partido porque estaba muy condicionado por la presencia constante de Post, que bueno, siempre subía, aunque considero nuevamente que a nivel talento individual o desbordes, no terminaba aportando tanto. Austria presionaba bastante y Polonia no sabía cómo salir jugando, hasta que apareció, y para mí el primer tiempo Polonia se resuelve muy bien lo que tenía que hacer, uno de los mejores jugadores del partido, y un jugador que me encanta, que es Zielinski. Zielinski es un animal. Cómo jugó este partido demuestra que puede hacer de todo. Parece que ahora lo compró el Inter, así que vamos a verlo posiblemente en las competiciones más importantes. Y bueno, tuvo una capacidad para que su equipo juegue que la verdad que si analizamos los demás que lo acompañan es realmente increíble como él solo se hizo cargo del partido. Austria presionaba y por tanto le complicaba mucho la vida a Sliss, que por su parte el número 24 polaco recuperó un montón de pelotas durante un tramo del partido en el que eran necesarias, pero no podía aportar mucho en la distribución. Y Petrovic menos que menos. Por tanto, retrocedía Zielinski, en ese retroceso empezaba a conducir, a gambetear, a distribuir, a asistir a los carrileros, a buscar a los puntas, y todo fluía. Solo con un jugador que se haga cargo y que juegue tan bien como él, el equipo empezaba a tener más posibilidades de adelantarse en la cancha. No quiere decir que Polonia empezó a dominar el partido, ni que tuvo un dominio de pelota agresivo y teniendo muchas ocasiones de gol, pero sí empezaba a salir jugando de buena manera. Cosa que simplemente ese hecho de salir jugando mejor le permitía adelantarse a la cancha y que empiecen a participar más del juego Piatek, Zalewski y Frankowski. Frankowski no me gustó tanto, tampoco Zalewski, pero al menos el jugador que estaba por derecha, el de la Roma, si no me equivoco, o bueno, no importa, siempre me equivoco porque creo que uno juega en la Roma, otro juega en el equipo de Italia, da igual. Tuvo algunos pases interesantes buscando a Zielinski o buscando al pivot, y la verdad que tiene muy buen pase. Hasta diría que en este partido demostró más su habilidad de pase que de centro. De esta manera, jugando un poco a los extremos y con Piatek principalmente, que si pivoteaba bien, porque Buxa la verdad que estuvo desaparecido, más allá del rol que puede tener arrastrando marcas, pues ya empezó a dominar y aunque sea adelantándose, ganando pelotas paradas, tiros libres y demás, que Austria tenía que generar porque no los podía frenar muchas veces a través de esas conducciones que tenía Zielinski. En una de estas jugadas de pelota parada, consigue el 1-1. Una pelota, bueno, medio carambolesca la jugada. Centro, se va afuera, centro, la despejan de nuevo, centro de nuevo. Y finalmente ahí sí aparece un remate. Y después en el rebote de ese remate aparece Piatek que define. En ese punto del partido no es que Polonia había hecho un juego tan bueno como el de Austria. Pero la realidad es de que Austria está empezando a perder pelotas. Más que nada Seidwald, Grealish, digamos jugadores que estaban en el mediocampo. Y como estaba un poco adelantada, a veces perdía pelotas ahí. Y encima su presión dejaba de tener certeza por el hecho de que empezó a jugar mejor Zielinski retrasándose. O sea que, en dos cuestiones, como puede ser una suma de imprecisión, en parte por la mejoría de Swiss, que hay que darle mérito a él también, y de la mejoría en recuperaciones me refiero, y también un retroceso de Zielinski para favorecer la salida, hizo que un partido que se tornaba muy complicado, Austria baje la intensidad, tenga menos oportunidades, y al contrario, Polonia tenga más posesión, tenga más oportunidades y al menos cercanías al arco rival. Empata, tiene un pequeño tramito en el que se mete un poco así con ímpetu arriba, pero no dura mucho. Después el encuentro se manejó casi siempre la misma dinámica de un Austria con la pelota, un Polonia esperando, pero ya con el resultado empatado, con un poco más de temor ambos equipos. Tenemos que Austria nunca volvió a ser ese Austria de los primeros 15 minutos donde metió el primer gol, que tenía mucho dinamismo. Así todo, se siguieron viendo intervenciones interesantes de la mayoría de sus jugadores. O sea, lo que yo me refiero es que quizás no tuvo tanta regularidad como en esos primeros 15 minutos, pero sí, por ejemplo, tuvimos a un Savitzer movedizo que por izquierda se podía proyectar, aunque reitero, no me gustó su partido. Un Arnautovic con pivotajes y con jugadas en las que abría cancha, que fueron interesantes. También, para mí, reitero, uno de los mejores del partido, Baumgartner, que tuvo muchas intervenciones, más que nada en la zona entre los centrales y los mediocampistas. Y un Polonia que se hizo más fuerte, por ende, porque no tenía tantas deficiencias como antes, pero tampoco es que se hacía fuerte por atacar mucho. Simplemente sufría menos que al principio y ahora tenía el resultado empatado. Y una de esas, en el segundo tiempo, con el ingreso de Lewandowski, con un partido más abierto, porque tenía que jugarse la Austria también,
podía llegar a ganarlo. Digamos que yo considero que el primer tiempo, más allá de que Austria demuestra más cosas colectivamente hablando e individualmente hablando, porque en Polonia no podemos destacar muchas cosas, más que nada de Zielinski y cómo lo acompaña un poco Piatek y los carrileros, pero no en gran nivel. Entonces, más allá de eso, me da la sensación de que Polonia sí supo merecer el empate desde un punto de vista táctico. Creo que supo resolver un problema grande que tenía y emparejar el partido con diferentes cuestiones. Con un acierto en cuanto a después del gol y en cierto tramo del partido del doble 5 más defensivo para que el rival pierda más pelotas, y con un acierto en que Zielinski el partido pasado había estado muy volcado para adelante o por banda y no participaba mucho del juego, y en este partido participó muchísimo y eso benefició a que el equipo juegue mucho mejor. El problema fue el segundo tiempo con algunos cambios y finalmente con los goles de Austria, que una vez que cayó el primer gol ya el partido terminó, y así como te digo, terminó. El segundo tiempo, insisto en decir, para mí no fue tan bueno de parte de Austria como sí fue los primeros minutos. Y esto voy a que durante el tramo hasta que llegó el 2-1 nunca tuvo tanto dominio. Pero la realidad es de que siguió demostrando que tiene un juego bien elaborado, aunque quizás con menos apariciones, por ejemplo de Buena, y con más apariciones de Arnautovic y con más apariciones de Matt Gauner, y también ingresó Wimmer. Muy curioso, porque desde el principio del segundo tiempo saca a Grealish, que era un jugador de mediocampo que tiene para mí un partido interesante, con algunas buenas pelotas para distribuir y también para aportar en profundidad, pero que quizás era un jugador que podía restar en cierto punto, porque perdías desequilibrio. Digamos, ya tenés a Seiwell, que es un jugador que puede hacer eso, quizás en menor medida, pero también lo puede hacer. Sacás un jugador así, metés a Wimmer, que es por banda, y en ese sentido, al retroceder Leimer, tenías más o menos lo mismo que antes, pero con un poco más de peligrosidad. Esto funciona más que nada del lado de Wimmer, que ya me había encantado, como había ingresado el partido pasado contra Francia. Bueno, es encantado, pero me había parecido que había sido un jugador interesante. Y por banda, con su gambeta, generaba unas pelotas paradas y un desborde que antes Austria no tenía. Porque recordemos que Austria, en cuanto a los desbordes por banda, dependía muchísimo de sus laterales, tanto Posch como Wimmer, pero después no tiene tantos jugadores de ese estilo en su equipo. Así el segundo tiempo empezó a transcurrir en un momento en el que tenía Austria la pelota, la podía manejar inteligentemente y con los mismos recursos que estamos diciendo, no quiero ser reiterativo, pero era sumado a Wimmer, y un Polonia que también podía tener algo. Ingresa Lewandowski, tiene alguna presión interesante, tira de pelotas al área a Polonia, pero sin demasiada claridad. Pueden existir ocasiones de gol, pero en ese trámite parejo, en el que ninguno de los dos tenía de encontrarle la vuelta, y también como que hay un tramo en el que el partido se plancha. Insisto en decir que puede tener que ver con el cansancio, con el partido que era muy, muy importante, ambos si perdían básicamente se quedaban afuera, entonces era clave no equivocarse. Y creo que de hecho no se equivocaron tanto en ese momento. Hasta que empiezan a venir los cambios. Los cambios afectan al partido. Entra Swiderski y Lewandowski. Le da más apertura por banda a Polonia. Me parece que si hubiesen jugado desde el principio ellos dos, el partido hubiese sido mejor para Polonia. Lewandowski no tiene muchas intervenciones, pero al final él siempre va a depender de que se la tiren. Y no se la tiraron mucho. Zielinski sigue estando bien, pero participando en menor medida en el segundo tiempo que en el primero. Recordemos que participa en menor medida no porque empeore, sino por la estrategia de Polonia. Digamos, cuando iba perdiendo Polonia, Zielinski se hizo cargo del partido y lo logró buscar el empate. Y de hecho no sé si fue por él específicamente, pero para mí sí fue gran responsable. Ahora, el segundo tiempo, cuando llegan empatados, Polonia teniendo menos la pelota, Zielinski baja su rendimiento porque deja de participar tanto, porque Austria tiene más la pelota. Ahora, Austria ingresaron varios jugadores. Wimmer ya mencionado. También Danso, el central, que ingresa justo al mismo tiempo que Lewandowski, como buscando una rivalidad aérea, que de hecho no hizo mucho Danso, pero da igual. Inclusive hay una jugada que se equivocó muy gravemente, que casi termina en gol de Polonia, una pérdida, pero bueno, no fue una pérdida en realidad, fue como un intento de anticipe que le sale mal y se le pierde la pelota y pasa a través de él y termina en un remate al arco, pero bueno, un error muy grave que cometió por intentar jugársela, y aparte en un momento donde el partido ya estaba muy jugado, cuando iba 1-1 y faltaba poco. Y el más importante, que es Braz, el número 8, que entró por Bueme, que era un jugador que estaba jugando un partido interesante, pero que había bajado el nivel. Él es la clave del partido. Austria tiene una jugada de distribución común y corriente, en la que había hecho como esas bastante durante todo el partido. Lleva la pelota, sale jugando bien, llega hasta la banda, llega hasta este jugador, creo que es Braz, perdónenme. No tenía espacio en la libreta y lo anoté como el número 8, y no me acuerdo el nombre ahora mismo. Braz ve un desmarque de Baumgartner y hace una asistencia excelente, porque él estando desde la banda izquierda, hace un pase centralizándolo en diagonal. Baumgartner recibe, automáticamente controla a su favor y remata poniendo el 2-1. Una jugada muy rápida, y fíjense que lo único que pasó fue un desmarque de Baumgartner, que ya ha hecho bastantes en todo el partido, pero que bueno, tampoco era un partido tan bueno hasta ese punto de Baumgartner. Quiero decir que Baumgartner también ha tenido 3 pérdidas muy claras
en situaciones en las de que retrocediendo intentaba gambetear o horizontalizar su juego a través de conducciones y la perdía. O sea, no era un partido tan bueno hasta ese momento, pero sí tenía esa movilidad que siempre demuestra y alguna jugada en la que conducía bien o en la que tenía algún pase interesante. Pero esa fue la jugada que rompe el partido de Garner y empieza a jugar mucho mejor el último tramo. Se desmarca perfecto, controla y remata. No llega a los centrales, no llega a Szczęsny, incluso la pelota se va para el otro lado donde va Szczęsny y pone el 2-1. A partir de ahí, masterclass de Austria, porque Polonia pudo haberlo buscado, pudo haberlo hecho sufrir, pudo haber tenido un partido mejor. Pero no, de hecho no. Austria siguió teniendo la pelota, fue inteligente, manejó los tiempos del partido, no dejó que Polonia tenga mucho tiempo para pensar y, aprovechando que Polonia estaba mucho más abierto, empezó a tener muchas más ocasiones de gol. Polonia con la pelota no sabía qué hacer porque no es un equipo que esté tan acostumbrado, encima Austria se paró inteligentemente. Cuando recuperaba Austria, la tenía, entonces hacía que corran, hacía que pierda el tiempo el partido con la posesión, y de vez en cuando la posesión progresaba y el rival no te marcaba bien, avanzaban con la pelota y generaban ocasiones para el 3-1. El gol igual llega con una pelota de contraataque. Y acá aparece nuevamente Arnautovic, que me encantó, insisto, tuvo un partido buenísimo con intervenciones muy puntuales pero excelentes, que la peina. Savitz corre, que te corre y le hacen falta para un penal que termina mateando a Arnautovic para poner el 3-1 definitivo y liquidar el encuentro para un Austria que lo estaba jugando muy bien en el segundo tiempo, más que nada después del gol. Hasta el gol era parejo y siempre con una dinámica más a conciencia de Austria, más planificada de Austria, pero que no terminaba de romper del todo con el rival y que le estaba costando y que Polonia tenía algunas cosillas. Pero a partir de ese punto, del gol, que tiene sentido y que Austria creo que merece la victoria, termina teniendo, bueno, ya liquidándolo. Puede haber metido el cuarto, que hubiese sido útil por la diferencia de gol, pero bueno, no lo metió. Polonia no tuvo casi ocasiones de gol en ese último tramo después del 2-1. Y Austria gana merecidamente. Con un juego colectivo, con un juego de desborde, con un juego de desmarque, con un juego interesante con Saibal como central derecho, con buena movilidad de Arnautovic, con muy, más que nada como pivot, con buena movilidad de Baumgartner, con buen pases en el primer tiempo de Grilic, con buenas desbordas en su tiempo de Wimmer. Muchas cosas muy buenas. Y Polonia, bueno, Zielinski 10 más, ¿no? Bueno, no quiero ser exagerado, pero bueno, le costó mucho. Los carrileros no ayudaron tanto, aunque tuvieron un partido interesante por tramos, desbordando o haciendo pases hacia el medio. Piatek se esforzó bastante, pero me parece que ni siquiera fue un gran partido de él. Como pivot no es tan bueno, tuvo algunas intervenciones precisas, pero nada comparado, por ejemplo, con Arnautovic, que hizo el mismo rol y que lo hizo mucho mejor en el mismo partido. Y después un mediocampo que se fue renovando. Wöber entró en el segundo tiempo, y para mí, Wöber no. El del Brighton, el número 8 también, y que tuvo varias intervenciones, pero no alcanzó. Una pena por Polonia, pero realmente no tuvo suficientes recursos como para ganarlo. Igual quiero decir que me parece que si hay críticas hacia ellos en cuanto a perder en fase de grupos, en cuanto a su rendimiento, creo que tienen que siempre contextualizarse también en cuanto a lo que le tocó, porque el primer partido para mí no jugaron nada mal al principio, tuvieron un rendimiento interesante, se ponen en ventaja, y después bueno, el rival los terminó aplastando por su propio peso de talento individual y de buen juego. Y contra Austria hicieron un partido parejo, creo que solucionaron el primer tiempo lo que tenían que solucionar en cuanto a sus deficiencias. Y el segundo habían emparejado el partido, no hicieron un partido tan malo, creo que finalmente es una jugada puntual en la que sí se potencia el juego colectivo de Austria, pero que no es que era lo que estaba pasando constantemente. Así todo, sí, Austria genera más y merece ganar, pero lo que voy es que fue un partido parejo. Creo que el 3-1 no es que sea injusto, porque al final de cuentas es un resultado que tiene que ver con cómo un equipo va a buscar el partido y otro juega de contraataque. Al final así llega el gol. Pero me refiero a que quizás, si el partido hubiese terminado 2-1, hubiese sido un resultado que hubiese plasmado la paridad que hubo por muchos momentos del partido. Así todo tampoco creo que importe mucho, porque a Polonia ahora la diferencia de gol ya no le importa. O sea, ahora Polonia va a jugársela por otras cuestiones que ahora vamos a justamente meternos en eso antes de terminar el video. Tabla de posiciones. Evidentemente, 3 puntos Francia, 3 puntos Países Bajos. Ahora van a jugar ahora entre ellos, así que vamos a ver cómo les va. 3 puntos Austria, ahora con diferencia de gol +1, muy importante. Y después 0 puntos Polonia. Austria. Tiene 3 puntos y con esos 3 puntos, depende de la diferencia de gol, puede clasificarse como mejor tercero. Inclusive ya Polonia no lo puede alcanzar, así que se aseguró un tercer lugar. Porque Polonia, aunque gane en la última fecha y pierda a Austria, por el tema del enfrentamiento directo, Austria queda tercero. O sea que ya Austria al menos el tercer lugar lo tiene asegurado. Ahora, en la última fecha si empata, básicamente se asegura un tercer lugar clasificándose, porque con 4 puntos se va a clasificar seguro. Y si gana, puede ya eliminar a Países Bajos. Hay que ver si gana Francia o Países Bajos o si empatan. Si llega a ganar Países Bajos, bueno, ahí va a depender. No, también lo puede alcanzar y pasar. Sí, bueno, no importa lo que pase, Austria si la última fecha gana, puede quedar puntera. Porque la única manera de que no quede puntera sería de que Francia gane todos los partidos. O que Francia gane hoy. Si Francia ya gana hoy, vos aunque le alcances a Francia por el tema del enfrentamiento directo, no lo alcanzarías.
Pero después, si gana Holanda, lo alcanzás y lo pasás y quedas primero. O sea, al menos dependiendo cuál le vaya a Francia. Y después, bueno, si ya han empatado entre otros dos, nuevamente, si ganás, los pasás. Ahora, ¿qué pasa con Polonia? Más allá de que Austria ya dijimos que más o menos se acomodó, aunque igual si pierde la última fecha va a estar complicado. Polonia posiblemente sea el primer eliminado. Todo depende de qué pase hoy. Si hoy empatan Francia con Holanda, chau Polonia. Eliminado antes de la última fecha. O sea, ya no tendría ninguna posibilidad. Porque tendrían 4 puntos, los dos de arriba, y a Austria no lo puede alcanzar por enfrentamiento directo. Chau. Una pena, pero sí. Chau. Si gana Holanda, o sea, tendría 6 puntos Holanda, 3 puntos Francia, ahí seguiría vivo. ¿Por qué? Porque en la última fecha, si le ganaran a Francia, tendrían 3 puntos los dos, y por ende lo podría superar y quedar tercero. Hasta ahí podría llegar, hasta llegar a tercer lugar. Lo que pasa es que no sé cómo funciona el tema de si llegan a quedar 3 equipos empatados con 3 puntos. Ahí no sé qué es lo que desempata. Creo que depende mucho de las diferencias de goles en los partidos entre ellos tres. Así que bueno, depende por cuánto gane. Pero a priori, si por ejemplo empata Austria con Holanda y ellos le ganan a Francia, podrían quedar terceros. Pero si gana Francia, o si empatan, chau. Porque si gana Francia, eso quiere decir que a Francia ya con 6 puntos no lo puedes alcanzar. A Austria no lo puedes alcanzar porque ya te ganó y no puedes superarlo en puntos. Y a Holanda no lo puedes alcanzar porque ya te ganó y no lo puedes superar en puntos. O sea que 2 de 3 resultados que se pueden dar hoy y que encima son los más lógicos, empate o victoria de Francia, bueno, hacen que te quedes completamente afuera. Una verdadera pena. Vamos a hacer video de todos los eliminados, así que posiblemente hablemos de ellos más en profundidad después. Pero hasta acá el video. Si llegaste hasta este punto, te agradezco muchísimo y te recomiendo que te puedas suscribir al canal, ya que estamos tratando de llegar a los 500 suscriptores para posteriormente llegar a los 1000, para poder tener membresías o poder tener el partner, porque mi sueño es vivir de esto, de crear contenido de fútbol y poder hablar siempre de todos los equipos, tener un contenido lo más objetivo posible y, bueno, exento de polémicas. Ahora, un like, un comentario también me sirve una barbaridad porque apoya mi contenido crezca. Pero insisto que cada suscriptor realmente me hace muy feliz. Y de todas formas, el hecho de que hayas llegado hasta este punto y me estés escuchando en este momento ya es lo más importante y por lo que te agradezco un montón. Ahora sí, nos vemos en el próximo video que vamos a ir hablando un poco de la Eurocopa en el partidazo que tenemos a las 4. Y sin más preámbulos, nos vemos.